Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a vos, Sara, y bueno, a la gente de Nox por invitarme. Bueno, antes de empezar voy a leer una breve semblanza tuya. Bueno, Claudia Massín es escritora, psicoanalista, coordinadora de talleres de escritura y activista y feminista antifascista. Se publicó 11 libros de poemas, fue ganadora del Premio Casa de América de España y Premio del Fondo Nacional de las Artes de la Argentina. Ha participado en lecturas, festivales y encuentros de poesía en su país de origen y en varios países, entre ellos España, Estados Unidos, Chile, Colombia y Uruguay. Participó en múltiples antologías de poesía y ensayo en su país y en el exterior. Ahora sí, empezamos con la primera pregunta. Y bueno, como para iniciar el recorrido, me gustaría saber cómo fue que tú comenzaste a escribir o cómo fue este proceso para convertirte en escritor. Bueno, como mucha gente, empecé a escribir en la adolescencia. Si bien empecé a escribir prosa, ¿no? Eh, Durante varios años escribí exclusivamente prosa de muy mala calidad, por supuesto, lo cual me hizo repensar, eh, bueno, la posibilidad de volcarme hacia otra disciplina dentro de la escritura. En realidad no, mentira, lo que me hizo repensar la, la- las ganas o la necesidad de escribir poesía fue haber leído una serie de textos que curiosamente son textos narrativos, ¿no? Son fundamentalmente uno, que es un libro de Marguerite Duras, que se llama La vida tranquila, que lo leí a los 16 años, y que yo siempre digo que es el primer libro de poemas que leí en mi vida, o el primer libro de poesía, mejor dicho, que leí en mi vida, ¿no? Porque bueno, ahí encontré como otro modo de relación con el lenguaje que me resultaba mucho más apasionante que el que había encontrado hasta ese momento en todos los libros que había leído, ¿no? Y creo que ahí apareció como una necesidad de, de escribir de esa manera, de relacionarme de esa manera con el lenguaje, ¿no? Bueno, después yo a los 17 años mudé de mi provincia natal, que es el Chaco, que es bien al norte de la Argentina, es una ciudad, perdón, una provincia muy, muy chiquita, a Buenos Aires. En Buenos Aires, bueno, empecé a hacer talleres. El taller más importante que cursé, digo, por su importancia en mi vida, fue el de Diana Velesi. Eh, y bueno, así empecé, digamos, ese fue el inicio, ¿no? O sea, una lectura iniciática y bueno, una maestra iniciática. Por ejemplo, cuando escribes, ¿qué es lo que más te interesa? ¿Te interesa más dar un mensaje? Por ejemplo, estoy dando ejemplos, ¿no? O la parte estética, ¿cuál es como lo que más te interesa a la hora de escribir? Bueno, yo creo que en realidad es imposible como separar, ¿no? Que bueno, digo, tanto el ritmo, la musicalidad, como las imágenes de un poema, como digamos, las ideas que transmite un poema, están como entrelazadas, ¿no? Pero sí tengo como muy claro que me interesa decir en un poema, ¿no? O sea, me interesa lo que dice el poema, pero a su vez para mí es fundamental cómo lo dice el poema, ¿no? Pero sí hay una base que es, bueno, hay cosas que y la poesía que me gusta es la poesía que transmite determinadas ideas, ¿no? La poesía que me hace sentir y pensar, ¿no? O repensar determinadas cuestiones. Eh, digamos que la mía es una especie de, bueno, alguna vez la llamaron, o alguien la llamó en una reseña como una poesía del pensamiento, digamos. Yo diría que sí, pero siempre y cuando en el pensamiento incluyamos la intuición, la imaginación, ¿no? Todas esas cosas que no son racionales, ¿no?
Pero sí, es probablemente una poesía donde aparecen ideas, ¿no? Pero también muchas imágenes y también le doy importancia a la musicalidad. Bueno, ahorita que dices que son muchas ideas, también siento que en tu obra hay una gran variedad de temáticas, como, bueno, el amor, el cine, la infancia, muchísimas cosas, pero a veces ocurre que hay así como un tema en específico que es así el más fuerte de todos. No sé si hay alguno para ti. Bueno, yo creo que eso depende también de la época, ¿no? Digo, en mis primeros libros creo que el tema de la infancia, bueno, es un tema eh, bastante recurrente, ¿no? En los libros aparece con muchísima fuerza, ¿no? Bizarría, geología, la vista. em, Creo que después empiezan a aparecer otras cuestiones. Creo que el tema del amor es un tema que atraviesa sobre todo estos últimos libros, digamos, hay una trilogía de libros que tienen que ver con el cine, son cercanos en el tiempo, el último de los cuales todavía no está editado, está en proceso de edición. eh, y bueno, el último libro de poemas que se llama La Mujer Maravilla y yo, que son libros que tienen que ver con el amor, digamos, con lo amoroso, con los vínculos amorosos. Eh, Creo que quizás esos serían los dos temas, ¿no? Y también yo creo que lo político en un sentido amplio, ¿no? Como, digo, lo político en tanto, bueno, los modos de relacionarnos o las posibilidades en relación a los modos de relacionarnos de las personas entre sí, ¿no? Eh, o la apuesta por nuevos modos de relacionarnos. Claro, y de eso va mucho el laboratorio que, que vas a impartir, que es sobre poemas de amor. Quisiera preguntarte sobre el laboratorio, ¿cómo fue que surgió la idea de decir, bueno, quiero hacer un laboratorio de poemas de amor, pero dándole otro enfoque? ¿Cómo fue? Y también si nos pudieras contar un poco de qué irá. Bueno, me interesó particularmente en parte porque es un interés personal, porque me gusta mucho me gustan mucho los poemas de amor y me gustan mucho los poemas de amor, sobre todo que rompen con determinados paradigmas del prejuicio, de lo que se supone que debe contener un poema de amor, ¿no? Eh, y lo hice desde allí, ¿no? O sea, pensando que estamos en una época en la que afortunadamente se cuestiona cada vez más la idea misma del amor romántico, la idea eh, de lo heteronormativo, de lo patriarcal, ¿no? De un modo de constituir los vínculos amorosos predeterminado, ¿no? Eh, y que hay mucho más espacio, todavía no el suficiente creo yo, pero mucho más espacio para pensar otros modos de vinculación y otros modos de, bueno, de generar, este, por ejemplo, un vínculo de pareja o un vínculo amoroso, ¿no? Eh, entonces, bueno, me interesó como explorar esto, ¿no? De qué maneras la poesía actual puede o acercarse a este tema, que es un tema, digamos, que tiene tantos años como la poesía misma, digamos, y encontrar ahí algo nuevo, ¿no? Algo que no haya sido dicho, ¿no? Porque da la impresión eh, de que, bueno, sobre el amor se ha dicho todo, ¿no? Y en realidad lo que pasa es que se han dicho muchas veces muchas cosas muchas veces, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones muy remanidas y muy clichés en torno al amor, ¿no? Eh, Leyendo a determinados y determinadas autoras, lo que se encuentra es que resta mucho por decir en torno al amor, ¿no? Eh, y que para
para esto lo más importante es empezar a soltar esos clichés de la poesía del pasado, digamos, eh, y posicionarnos desde otro lugar, ¿no? O sea, bueno, ese es un poco el desafío y la propuesta del taller, ¿no? Tomar un tema, digamos que eh, desde el prejuicio es un tema que está como lleno de lugares comunes y cuestiones remanidas, y encontrar un modo original, personal, único, intransferible de decir, ¿no? Acerca de eso. Como para dar un ejemplo a las personas que estén viendo esto, que me imagino que va a estar dentro del temario, ¿no? Del laboratorio, muchos autores, pero pues sí, si pudieras nombrar alguno que digas, bueno, esto podría ser un buen ejemplo de lo que iría. Bueno, mira, hay un poema que siempre llama mucho la atención y que suele ser como el poema con el que se abre. Bueno, un poco estoy rompiendo el misterio al contar esto, pero eh, me parece que viene a cuento. Es un poema de un poeta argentino que se llama Osvaldo Bossi, que es un poema extremadamente coloquial, ¿no? Donde lo que hace Osvaldo, o el yo poético de Osvaldo en ese poema, es recrear, digamos, la presencia de la persona amada a través de un objeto. El poema se llama Lavanderas, ¿no? Y todo el transcurso del poema muestra el ritual de lavar una remera de la persona amada, ¿no? Una remera raída, totalmente, o sea, sin ninguna significación por sí misma, más que, bueno, el hecho de ser un objeto de la persona amada, ¿no? Eh, y bueno, hay todo un trabajo sobre lo cotidiano, ¿no? Sobre cómo ese, ese lavar una remera y colgarla, ¿no? Al sol es un acto de amor, es un ritual en relación a la persona amada ausente, es una manera de presentificarla, ¿no? Eh, de traer a la persona que se extraña, ¿no? Y bueno, es un poema bellísimo con elementos muy sencillos, digamos, ¿no? Y de la cotidianeidad. No hay como grandes palabras, no es altisonante, no es solemne. Justamente creo que de eso se trata también este taller, ¿no? De sacar el amor de esos lugares tan incómodos, ¿no? O sea que para hablar del amor, como es un gran tema, hay que hablar con solemnidad, con grandilocuencia, usando grandes palabras. eh, y esto para mí no solo no es así, sino que es mucho más conmovedor cuando en realidad un poema muestra los gestos en los que se manifiesta el amor, ¿no? Más que eh, teorizar o, eh, no sé, traer como una serie de abstracciones sobre el amor, sino, bueno, mostrar en hechos, ¿no? O sea, cómo se manifiesta el amor en nuestra vida, ¿no? Porque más allá de que sea una experiencia extraordinaria, eh, es una experiencia que se manifiesta en lo ordinario, en lo de todos los días, ¿no? O sea, lo vivimos en nuestra vida de todos los días, ¿no? Eh, y un poco, bueno, esa es la idea, ¿no? Como bajar esa idealización, ese amor idealizado a tierra, ¿no? Eh, y, y seguir, o sea, manteniendo con él la relación que tenemos con algo sagrado, pero con algo sagrado que nos rodea y que está ahí, ¿no? Todos los días, todo el tiempo, ¿no? Con suerte, cuando lo tenemos cerca. Ya para terminar, quisiera hacerte como unas preguntas rapidísimas de recomendaciones de lectura. Quisiera saber, por ejemplo, ¿cuál es el libro que siempre recomiendas? Em, bueno, uno de los libros que siempre recomiendo es La vida tranquila de Marguerite Duras, porque bueno, a Claro. mí me de una manera así indeleble, entonces siempre lo recomiendo.
dentro de lo que podemos llamar más estrictamente poético, siempre recomiendo a Robin Myers, que es una poeta eh, estadounidense que vivió en México muchos años, que de hecho no sé, creo que en este momento está viviendo en México, ha vivido en Argentina. Ella escribe en inglés, pero bueno, este, vive y habla, o sea, habla castellano y bueno, ama México. Y es una gran poeta. Muy bien, para tenerlo anotado. Y bueno, para ti, ¿cuáles son tres autores indispensables en tu biblioteca? En mi biblioteca, bueno, una poeta argentina que es para mí muy importante, que se llama Susana Villalba, que vamos a ver material de ella en el taller, porque ha escrito mucho y muy bueno sobre el desamor, más que sobre el amor, y vamos a tener todo un capítulo destinado al desamor. Eh, no más que una clase, ¿eh? Después vamos a tener poemas celebratorios en relación al amor. Bueno, Susana, eh, es difícil hacer un recorte así de solo tres, pero bueno, yo diría que, eh, bueno, Marguerite Duras, ya nombrada, y probablemente el tercero pueda ser Proust, que es llamativo si hay una sola poeta en mi lista, porque soy muy lectora de narrativa en realidad. Obviamente de cierta narrativa, pero bueno, sí. De momento, ¿cuál es tu libro favorito ahora? En este momento, bueno, un libro, ya voy a acercar el libro, o sea, en realidad no es este el libro, yo no tengo idea de cómo se pronuncia su nombre, pero es algo así como Vigdis Hjorth o Hort, que es una autora, no es este el libro, es una autora noruega y el libro lo he leído hace muy poquito, es narrativa, pero es literatura, lo que podríamos llamar literatura del yo. Es un libro autobiográfico que se llama La herencia. Es una maravilla absoluta. Yo estoy en este momento escribiendo lo que va a ser mi primera novela y es autobiográfica, o sea, bueno, a pedido de las editoras es de tinte autobiográfico, así que bueno, ando rondando esas zonas y realmente es de lo mejor que he leído en ese campo, ¿no? De narración de la propia historia. Muy bien, muchísimas gracias, Claudia. Pues creo que eso sería todo. Bueno, nada más invitar al Laboratorio de Poemas de Amor que va a iniciar el 12 de agosto. Y bueno, voy a dejar en la descripción del video toda la información con el link para la web donde están los horarios y el programa de estudios y todo. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a ustedes por darme el espacio para este